A una nueva transmisión. Estamos en el webinar número 19 y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Me gustaría que en este caso nos pueda compartir también Kelly, dándoles la bienvenida, ¿no?, a esta ponencia. Kelly, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los participantes que están conectados a través de nuestra red social Facebook, a todos aquellos que están conectados de diferentes partes de nuestro querido Perú y también de todos los países latinoamericanos, ¿no? El día de hoy, como dice mi compañero Edson, vamos a continuar con los jueves de webinars. El día de hoy vamos a continuar con el 19avo de webinar gratuito en cuidados intensivos adultos. Antes de presentar a este webinar, Edson, ¿deseas comentarnos algo, por favor? Sí, claro, es importante recordarles cómo es el proceso para lo que es la inscripción de las constancias. A través de los comentarios ustedes encontrarán un link que aparecerá al finalizar esta ponencia. Es importante que ustedes dejen sus datos completos en este link para que nosotros podamos procesar su constancia, que en un promedio dura 24 horas. Estaría llegándoles al correo electrónico o de lo contrario podrían descargarlo también directamente en nuestra página web. Y recuerden que los datos proporcionados que ustedes generan en este formulario son los datos que aparecerán en sus constancias. Así que los invitamos a compartir esta transmisión, a etiquetar a sus colegas del área quizás con los cuales trabajan, para que se sumen a esta transmisión y nosotros continuar con este trabajo y esta labor de seguir llevando educación a todos los rincones del Perú, y no solamente el Perú, sino toda Latinoamérica. Entonces, la dejo con Kelly para que Kelly pueda presentar el día de hoy al docente que tenemos invitado. Muchas gracias, Edson. Entonces, Asís Especialización les presenta webinar, a este webinar denominado Manejo de cánula de alto flujo en pacientes críticos adultos, a cargo del licenciado Kenneth Ramírez Sañe, enfermero asistencial de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Nacional 2 de Mayo, especialista en cuidados intensivos adultos, ponente de Asís Especialización. Ya el ponente ha compartido su diapositiva. Muy buenas tardes, licenciado Kenneth. Puede empezar su exposición. Buenas tardes, Kelly. Buenas tardes, colegas. Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema ya bastante conocido, bastante indagado, pero o sea que nos va a quedar el trabajo de una cánula de alto flujo, que ojo, la cánula de alto flujo no solamente se empezó a utilizar desde que empezó los pacientes en COVID. La cánula de alto flujo anteriormente se conocía como terapia oxigenatoria. Esta terapia nos ayudaba para aquellos pacientes que no toleraban la ventilación mecánica no invasiva, se le podía probar dar una chance con la terapia de oxígeno, o también se podía utilizar en aquellos pacientes que están empezando un destete ventilatorio, que hayan tenido una ventilación prolongada y se le sube al paciente y no tenga muy buena ventilación, también se podría utilizar esto. No, por lo general antes lo que se hacía antes del COVID es destetar un paciente. Si el paciente no toleraba la extubación, se le podía colocar un BNI o extubación, colocación de BNI. Pero a la vez también había una terapia que es la terapia oxigenatoria, que muy poco lo han utilizado, muy poco lo hemos utilizado, más lo hemos estado utilizando ahora en pacientes COVID, ¿no? Bueno, entonces, primero, para poder nosotros tener el concepto sobre el manejo de una cánula de alto flujo, tenemos que tener en cuenta que exclusivamente es un manejo oxigenatorio y de flujo, ¿ya? Pero para eso tenemos que saber desde qué año se ha descubierto el oxígeno. Como cultura general, el año se ha descubierto en 1771 como elemento, y que se empezó a utilizar ¿desde cuándo empezaron a utilizarlo como terapia? Desde 1920. Desde 1920 se empezó a utilizar la oxigenoterapia. Objetivo de la oxigenoterapia. Bueno, es como todo, ¿no? Cuando nosotros vemos un paciente COVID que ingresa, ¿qué es lo primero que presenta el paciente? Disnea, falta de oxígeno. Vemos la saturación del paciente y el paciente está saturando 89, 88, 87. Ni bien le colocamos una canulita binasal y el oxígeno tiende a mejorar, ¿no? Entonces, la saturación tiende a mejorar. Entonces, por eso tenemos que tener un concepto básico. Vamos a tener un concepto básico sobre lo que es oxigenoterapia y vamos a ver, según vamos avanzando, vamos a ver cuál es el beneficio de una oxigenoterapia y el manejo de una cánula de alto flujo. ¿Ya?
El tratamiento es un tratamiento para hipoxia, por ley, ¿ya? Es una disminución del trabajo miocárdico. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros lo saturamos, un paciente que viene con COVID está saturando 89, 88 y vemos que la frecuencia cardíaca está sobre 90, 100, 110. ¿Por qué? Sabemos que, que la hemoglobina transporta el oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace mayor trabajo cardíaco. Entonces, por eso, vamos a ver que el paciente tiende a tener una frecuencia alta, ¿no? Y ni bien le colocamos el oxígeno, la frecuencia cardíaca empieza a disminuir. Tratamiento por un neumotórax laminar reduce la disnea. Como ustedes mismos, como enfermeros, ustedes mismos lo han podido comprobar que disminuye la disnea del paciente, ¿no? Cuando empezamos a administrar oxígeno. Mejora síntomas angustiosos, depresivos, duplica las expectativas de vida en pacientes con EPOC y asma, ¿no? Entonces, para aquellos pacientes que tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se les administra oxígeno y con eso están duplicando su vida, ¿no? De lo que tiene un tiempo de vida, 1 año, 2 años, 10 años, se duplica ese tiempo de vida, ¿no? Y es un tratamiento de emergencia para aquellos pacientes que tienen asma, ¿no? Lo que primero un paciente que viene con una crisis asmática, le nebulizamos con qué, con oxígeno y con broncodilatadores y mejora todo, ¿no? Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que la oxigenoterapia es una gran parte del día a día de un enfermero, ¿no? ¿Para qué? ¿Para quiénes está indicado la oxigenoterapia? Está indicado para aquellos pacientes que tengan una presión de oxígeno menor a 55%, ¿no? Es un AGA, podemos observar en el AGA que hay una presión de oxígeno menor a 55, ¿no? Y cuando vemos también que la saturación está a menos de un 90%. O sea, tener en cuenta, tener todo ese conocimiento, ¿no? Y cuando vemos que hay un compromiso ventilatorio clínico, cuando hay una alteración de la conciencia, ustedes pueden ver cuando hay un deterioro de Glasgow, el Glasgow tiene que caer a 9, entonces inmediatamente tenemos que administrar oxígeno para poder estar recuperando a ese paciente, ¿no? Un traumatismos, infartos, cuando un paciente sufre un infarto de miocardio, ¿qué es lo que va a pasar? Disminuye la frecuencia cardíaca o se acelera la frecuencia cardíaca y va a haber menos transporte de oxígeno, por lo cual es muy necesario eso. Entonces, pero a la vez tenemos que tener bastante cuidado de esto, tenemos que tener bastante cuidado de la hiperoxia. O sea, nosotros vemos y decimos, oh, este paciente está con disnea, le administramos oxígeno, pero tal vez solamente el paciente necesita 1 litro, 2 litros de oxígeno nomás, pero nos vamos al extremo de ponerle 4 o 5 litros y vemos que está saturando 100% y nosotros tranquilos, oh, de lo que está saturando 88 ya está saturando 100%, excelente para nosotros, no. Pero ustedes se van a dar cuenta que cuando nosotros administramos mucha cantidad de oxígeno al paciente, vamos a causar mayores daños también en el paciente. O sea, todo en exceso hace daño y todo en lo mínimo también hace daño. Por eso nosotros tenemos que ser bastante cuidadosos al ver cómo lo vamos a administrar, qué cantidad vamos a administrar, hay que estar evaluando los AGAs, hay que estar evaluando la saturación constantemente, ¿no? Si está saturando 100%, no es lo ideal es que un paciente sature entre 98 y 99%. ¿No? ¿Qué consecuencias nos podría traer una hiperoxia, ¿no? Cambios en la visión, náuseas, calambres, frecuencia cardíaca lenta, ansiedad, confusión, inflamación pulmonar, edema pulmonar, ¿ya? Y a la vez va a haber un síntoma de retina, ¿no? Seguimos por acá. ¿Cuál es el nivel de saturación adecuado? Estamos hablando de un paciente que se encuentra hospitalizado. Por ejemplo, si un paciente que se encuentra hospitalizado tiene una saturación menor de 92, hay que empezar a considerar una hipoxia, ¿no? Y si tiene una saturación mayor a 97, hay que considerar una hiperoxia. ¿Cuánto es nuestro rasgo, nuestra saturación normal? Entre 93 a 95%. Eso es lo ideal para una persona, es lo ideal que esa saturación debe tener el paciente. ¿Por qué? Se supone que un paciente ha ido a un hospital, no ha ido porque está sano, sino ha ido porque tiene un problema. Entonces, nosotros tenemos que mantener un rango adecuado entre esa saturación, ¿no? Entonces, ingresa un paciente con una neumonía por COVID, entonces lo saturamos y está saturando 88, le administramos oxígeno y lleva hasta 98, 99. Entonces hay que ir graduando regularmente qué cantidad le vamos a administrar de oxígeno, cómo le vamos a administrar, ¿no? Si lo vamos a administrar con una cánula de binasal, con máscara de Venturi, con una máscara simple, con un reservorio, o al final vamos a terminar utilizando una cánula de alto flujo, ¿no? Seguimos. A ver, los sistemas de administración
tenemos dos sistemas de administración de oxígeno, ¿no? Tenemos el alto flujo y el bajo flujo. Dentro del sistema de alto flujo tenemos la máscara de Venturi y la cánula de alto flujo, ¿no? Estamos hablando de los métodos no invasivos, ¿ya? Y a la vez utilizamos un bajo flujo, que es la cánula binasal, máscara de Servorio y máscara simple, ¿no? Dentro de ustedes dirán, pero ¿por qué la máscara de Venturi está dentro del alto flujo si no tiene un flujo muy alto? La máscara de Venturi es el único sistema que tiene el sistema de Bernoulli. Al hacer ese sistema hace que se comprima la mayor cantidad de aire y puede ingresar el aire con el oxígeno por una fuerza por el método del sistema de Bernoulli. ¿Ya? Entonces seguimos. Aquí podemos tener, entonces, cuando nosotros estamos evaluando a nuestro paciente, vemos cuál es la demanda, qué tipo de demanda tiene nuestro paciente, si tiene una demanda oxigenatoria o si tiene una demanda ventilatoria. ¿A qué llamamos demanda oxigenatoria? Por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen un EPOC, ¿no es cierto? El paciente está saturando 88, 87, pero se está manteniendo con un buen patrón, o la saturación bajó hasta 70, pero se mantiene con un buen patrón. En cambio, una demanda ventilatoria es cuando el paciente tiene mal patrón ventilatorio, ¿no? Mal patrón ventilatorio, y así, sobre que está con un mal patrón ventilatorio, está con una saturación entre 93, 92, 91, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos ver? Debemos evaluar primero al paciente, ¿con qué lo vamos a tratar? Vemos, ingresamos a la unidad, evaluamos al paciente y vemos que tiene una frecuencia respiratoria de 35, 38, 40 y está saturando 92, 93. ¿Ustedes qué harían? ¿Lo dejarían ahí? No. Entonces tenemos que buscar un método que le ayude a tener un mejor flujo de aire, un mejor flujo para que pueda ingresar ese oxígeno. Entonces ahí podemos utilizar el sistema de Venturi. Si el sistema de Venturi no es adecuado, entonces inmediatamente tendríamos que pasar a una cánula de alto flujo. La cánula de alto flujo no es adecuado, inmediatamente pasamos a una ventilación mecánica no invasiva. Si con la ventilación mecánica no invasiva hay peor deterioro, entonces este paciente es un indicativo que el paciente necesita una intubación, ¿no? Y cuando hay una demanda oxigenatoria, el paciente le ves con un ligero deterioro neurológico, le administras oxígeno y ¡flum! El paciente despierta y está de lo más tranquilo con unos cuantos litros de oxígeno. Entonces, por eso es muy importante saber cuál es la demanda que tiene tu paciente. Si tu paciente tiene una demanda ventilatoria o tiene una demanda oxigenatoria. Muy importante ver esos detalles. Seguimos. A ver, acá hay oxigenoterapia de alto flujo, ¿no? La terapia, ¿cómo sabemos qué es lo que está funcionando bien? ¿Por qué? Porque nosotros en una cánula de alto flujo, si ustedes pueden observar en el pulmón que se encuentra acá, se encuentra todo el pulmón rosadito, ¿no? Y en acá podemos observar un pulmón que una parte nomás se encuentra rosadito y el resto se encuentra en una parte celeste. Entonces, cuando nosotros administramos un flujo, ese flujo va a hacer que se pueda diseminar el oxígeno por todo el pulmón, ¿ya? Es un flujo mínimo de 30 litros. Entonces, cuando nosotros estamos con una cánula binasal, recalco, cánula binasal, que es desde hasta 5 litros, solamente vamos a administrar oxígeno por el flujo del paciente que está respirando. O sea, por su propia inspiración, sin que nada le pueda ayudar al paciente a que pueda seguir oxigenando mejor. Entonces, para eso es muy importante saber y tener en conocimiento. Si nosotros administramos una cánula de alto flujo, vamos a oxigenar mejor el pulmón. Entonces, si va a haber una mejor oxigenación, va a haber una mejor difusión de oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, igual, si nosotros vemos que el paciente con una cánula binasal sobre que tiene una un bajo flujo, vemos que está bien el paciente, que lo está tolerando muy bien, entonces ahí tenemos que tener en cuenta que el paciente está bien, no tiene ningún problema más allá de lo que necesite un flujo del paciente. Podemos observar acá. Acá, esto sí quiero que ustedes lo tengan bastante en cuenta. Ya, esta es una tabla de relación de fluidos y flujo, ¿no?
Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema de alto flujo, tenemos el sistema de Venturi, ¿no es cierto? Es un sistema, en lo que dice 25, 26, 28, 30, 35, 40, es el FIO2 que se le está administrando al paciente. ¿Con cuánto de flujo se le va a administrar? Con 3 litros, 4 litros, 5 litros, 7 litros, 10 litros, 12 litros, con un máximo de 15 litros. Cuando nosotros estamos administrando un máximo de 15 litros, estamos administrando un FIO2 de 50%. Ahora, viene el sistema de bajo flujo. En el sistema de bajo flujo tenemos la cánula binasal, que es bastante conocido, tenemos la máscara de oxígeno, pero tenemos la máscara de reservorio. Aquí en la máscara de reservorio es un sistema de bajo flujo, pero de alta oxigenación. ¿Qué quiero decir con un bajo flujo y un sistema de alta oxigenación? Que el paciente tiene una oxigenación concentrada en el reservorio que tiene el paciente. Ahora, esa máscara de reservorio, tenemos dos tipos de máscara de reservorio. Una máscara que tenga máscaras que no tengan válvula y máscaras que tengan válvula. Las máscaras de reservorio que no tienen válvula, ya que solamente tienen un orificio, esas máscaras de reservorio solamente te llegan a obtener un flujo un FIO2 de 80, ya con un flujo de 10 litros, más nada más. En cambio, las máscaras de reservorio que tienen válvulas que sellan, entonces eso sí te pueden dar hasta un FIO2 de 100%, dependiendo cuánto sea el flujo que le estás administrando al paciente, ¿ya? Por lo general son máscaras de reservorio con reinhalación. A ver, aquí tenemos también otra foto donde dice oxigenoterapia de bajo flujo. Acá es donde quiero recalcar. Cuando nosotros administramos una cánula binasal hasta 5 litros, tenemos un FIO2 hasta de 40%, ¿no? En una máscara simple tenemos un FIO2 hasta de 60%. Entonces, una máscara de reservorio tenemos un FIO2 hasta de 80% con reinhalación. Y con no reinhalación, nuestro FIO2, nosotros lo subimos a un flujo de 15 litros y podemos llegar a un FIO2 de 100%. ¿Ya? La ventaja de tener una cánula binasal es que el paciente se adapta muy cómodamente a la cánula binasal, ¿ya? Pero la máscara simple, por lo general, al mismo hecho que esa máscara sella toda la cara, entonces ya genera una incomodidad al paciente, ¿no? Genera una inseguridad en el paciente. Entonces, igual motivo la máscara de reservorio, ¿no? Aquí tenemos exclusivamente, les quiero explicar por qué la máscara de Venturi es un sistema de alto flujo, ¿ya? Esta es la simple y llana razón. Este es un sistema de Venturi. Este sistema de Venturi hace que el aire ingrese acá, el aire más el oxígeno ingresa, y esta válvula que tiene acá convierte y mejora el flujo. Pero ustedes dirán, ¿cómo va a convertir y mejorar el flujo? Nosotros hay que tener en cuenta, a mayor oxigenación, ¿ya? A mayor alta oxigenación va a haber menor flujo. A menor oxigenación va a haber un mayor flujo. Es el mismo hecho del sistema Airbox 2, de la cánula de alto flujo, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí. Bajo flujo consideramos entre 3, 4, 5 y 6 litros. Alto flujo consideramos entre 9, 12 y 15 litros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos administrando mayor cantidad de oxígeno, pero a la vez que vamos a administrar mayor cantidad de oxígeno, vamos a administrar mayor cantidad de FIO2 y menor cantidad de flujo, ¿ya? Entonces, a lo que yo quiero llegar es que si nosotros empezamos a administrar mayor cantidad de oxígeno, vamos a disminuir el flujo de la máscara de Venturi. ¿Cuál es lo esencial? Lo esencial es empezar a manejarlo con el sistema de alto flujo para nosotros administrar poco oxígeno y administrar mayor cantidad de flujo. Ese es el sistema. Entonces, si con esto no mejora, entonces hay que ir incrementando al paciente, el FIO2 del paciente, empezamos a incrementar, si cambiamos el sistema, ya no va a ser un sistema verde, sino un sistema blanco. Ya, es muy importante tener en cuenta eso. Ahora, a lo que nos toca venir, ¿no? A lo que el tema de hoy día es conocido, la charla de hoy día. La cánula de alto flujo, sistema de alto flujo o sistema de oxigenación. El sistema de alto flujo es un soporte alternativo del oxígeno, ¿ya? Antiguamente se utilizaba el sistema Blender en pediátricos
y luego se modificó, cuando inicios de la pandemia, se modificó un sistema de Guairachi y a la vez ya se tenía el Airbox, ¿no es cierto? Entonces, el beneficio de una cánula de alto flujo es que podemos administrar a un paciente solamente flujo, pero con un FIO al 21%. O sea, podemos darle FIO2 al 21%, oxígeno al 21%, a la vez que le podemos dar también un FIO2 al 100%. ¿No es cierto? Y podemos dar un flujo de 10 hasta 60 litros. Hoy en día, los últimos ventiladores que han sacado, por ejemplo, hay un ventilador que se llama Monal, ya que ha sacado un flujo de 10 hasta 100 litros por minuto. O sea, es una barbaridad. Ustedes ponen ahí la cara y un poco más y te lleva la cara. O sea, el flujo es excesivo, es muy fuerte. A mí particularmente no me convence manejar un flujo con un flujo al 100%, al 100 litros por minuto. No me parece lo adecuado. ¿Ya? Es como si te estarías pintando, agarrando una compresora y pintando, es igualito, se siente igualito. Pero hay pacientes que no desean ser entubados y se les tiene que utilizar. No es lo adecuado, pero se llega a utilizar en algunos países. El beneficio es que también viene un aire humidificado, calefaccionado y la temperatura, ojo, la temperatura adecuada, por favor, eso sí hay que tener bastante en cuenta. He visto en muchos casos, he visto muchos pacientes que la temperatura lo tienen en 33, 32, 29 y no es lo adecuado. Una temperatura adecuada es de 35 a 37 grados. Si nosotros no mantenemos, y ojo, que solamente no es calefacción, es una temperatura humidificada. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a entrar calor y va a entrar un porcentaje de humedad también. En cambio, si nosotros mandamos solamente calor, vamos a terminar quemando todas las fosas nasales. Si mandamos humidificación nomás, vamos a terminar aumentando mayor movilidad, mayor aumento de secreciones, ¿cierto? Entonces, por lo cual tener bastante cuidado en eso, que es un aire humidificado y calefaccionado. Es una alternativa a la ventilación mecánica no invasiva. O sea, ¿qué quiere decir? Si hay pacientes que tienen un patrón irregular, pero empezamos a administrar la ventilación mecánica no invasiva, al no tolerar, el paciente se pone mucho más ansioso. Al estar mucho más ansioso, el paciente no deja una buena oxigenación. Y le podemos colocar una cánula de alto flujo y el paciente tiende a responder un poco mejor a la cánula de alto flujo. ¿Ya? Pero ojo, la cánula de alto flujo por nunca va a reemplazar a la ventilación mecánica no invasiva. Son dos cosas muy distintas. Ventilación mecánica no invasiva tiene otros factores, tiene otros métodos de administración de aire y de oxígeno, y la cánula de alto flujo solamente tiene un flujo y tiene oxígeno, más nada. En cambio, la ventilación mecánica no invasiva tiene PIP, tiene un soporte, tiene varias cosas. ¿Ya? Entonces, si nosotros ponemos en una escala una intubación prolongada. Entonces, al tener una intubación prolongada quiere decir que los músculos y accesorios se encuentran agotados, se encuentran cansados. Al estar cansados, los músculos y accesorios no pueden ventilar adecuadamente, ¿no es cierto? Entonces, tener bastante cuidado en eso. Seguimos. Este es el sistema de cánula de alto flujo. Esta es la interfaz. En la interfaz tenemos en talla S, M y L, ¿no? Por ejemplo, para un que es así cabezón como yo, debería ser una talla L o una talla Pero para aquellos que son chiquitos, que tienen la cabeza pequeña, no le vamos a colocar una L que la bigotera va a entrar hasta la faringe, ¿no? Entonces, por lo ideal y lo adecuado es que busquemos una talla adecuada para cada paciente. Por lo general, acá en el Perú, mayormente hay un solo estándar, pero en el extranjero sí hay estándares distintos, ¿no? Hay personas que miden 2,10 m, hay personas que miden solamente 1,30 m, 1,40 m, entonces ahí sí ya se ve la diferencia. En cambio, acá en el Perú somos una talla estándar entre 1,60 m y 1,80 m, ¿no? Entonces, por lo general, utilizamos siempre la cánula de alto flujo de talla M. A la vez, también el sistema de alto flujo se puede utilizar a aquellos pacientes que son portadores de traqueostomía. Que aquellos pacientes que han tenido traqueostomía se les puede instalar el sistema de
cánula de alto flujo y va a ayudar también en la ventilación, va a mantener permeable todas esas vías aéreas, ¿no? Entonces, podemos utilizar como un destete prolongado en pacientes con traqueostomía también. Este es el sistema Blender. Este es el primer sistema Blender que ha aparecido. Este es un sistema donde nosotros podemos observar en la parte superior de acá. Es un dispositivo donde se conectaba el aire y el oxígeno. Mezclaba esta maquinita y acá graduabas cuánto de FIO2, cuánto va a ingresar, y aquí ya entraba aire caliente, aire helado, se podría decir aire helado, y recién llegaba a esta cascada de humidificación. En la cascada de humidificación se calentaba y recién pasaba, ¿no? Es el mismo método que se utiliza en la ventilación mecánica, pero ya no con un blender, sino con un ventilador mecánico. Y en el sistema de Airbox también, pero él ya viene todo adaptado. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, acá podríamos programar ya, y el sistema del calefactor, yo le he puesto así, tiene dos sensores de temperatura. El primer sensor de temperatura es exclusivamente del calefactor, que va a generar cuánto de temperatura vas a programar y cuánto va a calentar aquí en la cascada. Ya, y el segundo es que tiene un sensor adaptado al calefactor, y tiene un sensor proximal y un sensor distal, donde nos va a decir cuánto es la temperatura que está saliendo y cuánto es la temperatura que está llegando hacia la interfaz, ¿no es cierto? Entonces, por eso es muy importante saber cuál es la importancia de estos dos cables, de estos dos termostatos. Aquí podemos ver cómo se utiliza el Blender, ya en un paciente pediátrico, ¿no? Siempre tiene que estar conectado al aire, tenemos que graduar la temperatura que se encuentra acá, y acá es el método Guairachi. Este método Guairachi ha sido bastante utilizado particularmente en el Hospital 2 de Mayo, porque es un sistema donde da un flujo y da oxigenación, pero por lo que trabaja solamente con oxígeno, genera mayor gasto de oxígeno a la empresa. O sea, el hospital ha tenido mayor consumo de oxígeno al utilizar estos sistemas, ¿no es cierto? Igual este sistema también. Entonces, por lo general se recomienda, es como una terapia de urgencia, ¿no? No tengo ventilador mecánico, no tengo Airbox 2, entonces, ¿cómo lo puedo suplementar al paciente? Con estos dos dispositivos, con el sistema Blender y con el sistema del Guairachi, ¿no? Y este es el sistema específicamente del Airbox 2, ¿no? Es un sistema que tiene válvula. ¿Cuál es la diferencia entre el Blender y un Airbox 2? Que ya viene, es una máquina adaptada, ya que ya viene donde colocar la cascada de humidificación. Y el oxígeno, que ustedes pueden ver acá, el oxígeno, entra la cantidad de oxígeno, ya entra, y acá se mezcla mediante una turbina. Acá adentro tienen una turbina que hace que el oxígeno y el aire se mezclen. Al mezclarse el oxígeno y el aire, vamos a poder graduar cuánto de FIO2 y cuánto de flujo vamos a poner. Ahora, estos son los modernos. En los antiguos se administraba el oxígeno, y graduando el oxígeno podíamos graduar el flujo del sistema de Airbox, ¿no? O sea, si bajamos el flujo a 20, a 30, entonces baja, perdón, el litraje bajamos a 30, bajaba el flujo también, ¿no? Bajaba el flujo, por eso, y acá hay 4 botoncitos donde vamos a poder graduar la temperatura del FIO2, y el flujo se va a tener que manejar así indicativamente. Entonces, lo que hace es que ingresa el oxígeno, perdón, mezcla con una turbina especial, calienta el oxígeno y lo manda por este corrugado que llega hacia la interfaz y va hacia a la cánula de alto flujo hacia el paciente. Entonces, este paciente ya no va a recibir el aire helado, ya no va a recibir la cantidad de aire que va a necesitar la cantidad de aire para que pueda mejorar su patrón ventilatorio, ¿no es cierto? Y dentro podemos administrar solamente un FIO del 21%, pero con un flujo alto, ¿no es cierto? Eso va a depender de cómo le vayamos a administrar al paciente. Y el otro que tenemos hoy en día, que muchos hospitales ya se han adaptado, los ventiladores lo tenían como terapia de oxígeno, ¿no? Y nosotros lo hemos adaptado para una cánula de alto flujo. En esta terapia de oxígeno, el ventilador ya está conectado al oxígeno empotrado, ¿no? Y al estar en el oxígeno empotrado, también
va a tener un sistema de turbinas, un sistema de turbinas que va a hacer que se mezcle el oxígeno con el aire, salga el oxígeno por el aire del ventilador, se caliente con la cascada de humidificación e ingrese hacia Ese es una modificado. ¿Qué ventiladores están trayendo hoy en día? Están trayendo el sistema de Drager, está trayendo el Monal, está trayendo creo que son los dos que están trayendo, ¿no? Y hay otro más, no me acuerdo ahorita el otro ventilador que tiene este tipo de sistema de cánula de terapia de oxígeno, ¿no? Entonces, por lo que se puede utilizar, para mí lo más seguro y lo mejor es utilizar un ventilador mecánico como terapia de oxígeno que va por encima del sistema Blender, sistema de Wirachi y sistema de la Airbox 2. ¿Por qué? Porque el manejar un ventilador mecánico, tú puedes graduar adecuadamente. Aquí sí te va a salir adecuadamente la cantidad de FIO2 que tú le vas a administrar al paciente, la cantidad de flujo que le vas a administrar al paciente. Y fuera de eso, el sensor de temperatura, vamos a poder ver al paciente, ¿no? Lo ideal es que este corrugado, este calefactor se encuentre un poco más abajo para que cuando empiece la condensación del agua no se llenen los corrugados de agua y el paciente no termine inhalando agua, ¿no es cierto? El agua estéril, ¿no? Entonces, lo ideal es que tenga una caída, por eso se llama cascada de humidificación, porque tiene que tener una caída, no tiene que estar a la altura del paciente. Punto en contra a esta foto, ¿no? Pero igual, acá podemos graduar un FIO2 de 21% y un flujo de 30%. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el paciente no necesita mucha oxigenación, pero sí necesita una ventilación. Seguimos. Un momentito. Listo. Entonces, el objetivo de la cánula de alto flujo es, primero, tener una asistencia respiratoria, ya comodidad del paciente, hidratación de las vías aéreas y temperatura óptima. Este es el objetivo de una cánula de alto flujo. ¿Por qué el objetivo? Porque si nosotros vemos que estamos administrando una cánula de alto flujo y la frecuencia respiratoria no tiende a disminuir de lo que esté en 40, 38, 35, no baja a los rangos normales, entonces quiere decir que el paciente no está adecuadamente con este sistema, no está respondiendo bien a este sistema. Comodidad del paciente. Entonces vemos que el paciente se entiende incómodo, entonces el paciente no debe seguir con la cánula de alto flujo, deberíamos de pasar a otro tipo de terapia de rescate. La hidratación de las vías aéreas y la temperatura. Ya en las siguientes diapositivas les voy a poder enseñar por qué. ¿Ya? ¿Cuál es el beneficio de un sistema de cánula de alto flujo? ¿No? Es una asistencia respiratoria. ¿Por qué va a ser una asistencia respiratoria? Porque va a reducir el espacio muerto de todas las partes de las vías aéreas superiores. O sea, ¿qué quiere decir? Acá está la cánula de alto flujo y va a disminuir todo este espacio que está acá, lo va a llenar de oxígeno. Al llenarlo de oxígeno, va a hacer que al momento que el paciente exhale y vuelve a inhalar, va a inhalar oxígeno puro aquí. Oxígeno puro que se le está administrando. Entonces, al disminuir ese espacio muerto, va a mejorar la ventilación del paciente también. Presión positiva va a generar una presión positiva y va a dar un oxígeno suplementario. ¿No es cierto? Con eso va a tener una asistencia respiratoria. ¿A qué me refiero a una asistencia respiratoria? A que el paciente de lo que tiene una frecuencia respiratoria de 39, 40, baje una frecuencia respiratoria de 28, 27, 25, 23, 24, que pueda tener un buen patrón, que pueda mejorar el patrón ventilatorio adecuadamente. Ya, otro punto también que va a disminuir el espacio muerto, como les dije anteriormente, va a ayudar a la expulsión del aire expirado de las vías respiratorias superiores, ¿no? O sea, empieza a salir CO2 y va a ayudar a expulsar el CO2, ¿no es cierto? Ojo que es muy importante que el paciente respire adecuadamente, que tenga una buena respiración. ¿A qué me refiero que respire? Que inspire y expire por la boca. O sea, no respirar. De nada te sirve tener la cánula de alto flujo en las fosas nasales si estás respirando por la boca. Entonces, ese es un punto que tenemos que tener en detalle, ¿no? Si el paciente empieza a respirar por la boca, la cánula de alto flujo es
un 0 a la izquierda, no va a servir definitivamente. Si el paciente no respira bien, no colabora, no mantiene la boca cerrada, entonces el paciente no va a poder progresar con la cánula de alto flujo. No reduce la inhalación de gas de CO2, ¿no? Acá lo que se incrementa la cantidad de CO2 tiende a disminuir también. Presión positiva de las vías aéreas, mejora la presión positiva, depende de un flujo de la respiración, depende de la respiración y del flujo. O sea, por ejemplo, si nosotros podemos en este ejemplo podemos ver esta onda de color celeste, es una onda de un paciente que tiene una respiración con cánula de alto flujo. Y la que ustedes pueden observar de aquí con una línea negra es con una cánula binasal, ¿no? La cánula binasal no tiene flujo, por lo cual la respiración va a ser corta del paciente. Al ser una respiración corta, entonces va a tener que generar mayor cantidad de respiraciones del paciente. Pero al ser que una cánula de alto flujo haga una respiración profunda, va a disminuir la frecuencia respiratoria. Ese es uno de los principios de la cánula de alto flujo. O sea, favorece a una respiración profunda. Ok, acá podemos observar. Por ejemplo, este es uno de los pacientes que ha estado con terapia de alto flujo. ¿Qué pasó con el paciente? ¿Por qué está quemada todas sus fosas nasales? No, licenciado, es que nosotros hemos administrado mucha enoxaparina y al momento que le hemos intentado aspirar, ha sangrado las mucosas nasales por la enoxaparina, que es aquello. Mentira. Les hago una apuesta que este paciente ha estado por lo menos de 2 a 3 horas solamente con aire caliente, sin aire humidificado. Por eso ha habido esta quemadura, por eso se generan estas quemaduras. Por eso es muy importante saber y tener en cuenta la humidificación del paciente. Por eso es muy importante tener en conocimiento el oxígeno humidificado, ¿no? Pero ¿por qué oxígeno humidificado? Por simple y llanamente las siguientes razones. Ayuda a la expulsión de secreciones, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, había un principio donde decían, nebulízalo a tu paciente porque tiene secreciones y le va a ayudar a fluidificar las secreciones. El cloruro frío, ya tú cuando le nebulizas, no va a ayudar a humidificar, pero el agua, la temperatura caliente, eso sí va a ayudar a fluidificar. Al ayudar a fluidificar más el reflejo de tos, va a hacer que el paciente pueda expulsar de mejor manera las secreciones, ¿no? Pero con una nebulización, no. Con una nebulización que me diga que va a humidificar y va a fluidificar secreciones, no va. Particularmente para mí no encuentro un concepto, no encuentro un principio adecuado en eso. Pero si administramos oxígeno caliente y a caliente y humidificado, ahí sí se va a ver la presencia de humidificación y expulsión de secreciones. Se va a fluidificar las secreciones, no por él, sino por la temperatura y por la humedad que está presentando el paciente, ¿no? Evita la desecamación del epitelio de las vías respiratorias, ¿no? Fluidificación de secreciones y al paciente se siente más confiado. O sea, el paciente mismo siente, te dice, doctor, siento el aire muy caliente. Tú vas y miras y en la cascada de humidificación no hay nada de agua. Entonces, lo que tienes que hacer es seguir administrando agua. Se administra agua, no se administra cloruro, por favor, ¿ya? Es agua estéril, ¿no? Es agua estéril que viene en 1 litro, eso se le tiende a administrar por la cánula de alto flujo. ¿Por qué? Va a trabajar con una condensación. Si nosotros trabajamos con cloruro, va a terminar condensando toda la sal, entonces va a terminar obstruyendo las vías nasales, va a terminar generando mayor malestar al paciente y vamos a terminar malogrando la cascada de humidificación. Efectos fisiológicos. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos? Como ya lo vimos en las antiguas imágenes, el primer efecto fisiológico es hace un barrido de CO2, ¿no? Disminuye el espacio muerto, el sistema abierto de una presión positiva por la resistencia del flujo expiratorio, el FiO2 constante es un flujo expiratorio con pacientes similares. Cuando nosotros administramos una cánula de alto flujo con un FiO constante, con un flujo constante, la mejoría lo vamos a ver en el paciente. Pero si por A vez está con su cánula de alto flujo y dice, doctor, quiero irme al baño, se saca la cánula de alto flujo y se va al baño,
sea, todo lo que has trabajado en las 72 horas, en las 48 horas o en las 24 horas, se va al tacho. Definitivamente se va a ir al tacho. Paciente que está con su cánula de alto flujo tiene que permanecer desde el inicio hasta el final con la cánula de alto flujo. No puedes interrumpir el flujo. Es como si el paciente estuviera en ventilación mecánica y te dice, doctor, un ratito voy a ir al baño, se desconecta el ventilador mecánico y se va, ¿no? Ahí malogramos todo el trabajo. No, igual, la cánula de alto flujo, porque nosotros queremos que ese flujo se mantenga constante. Si ustedes han podido observar en los pacientes que vienen con COVID, cuando el paciente está empezando a toser, tiene mayor requerimiento de oxígeno. ¿Por qué es la tos? Porque el pulmón necesita aire y al necesitar aire trata de expulsar con mayor fuerza el aire que se encuentra dentro del pulmón para poder absorber, pero si nosotros administramos cánula de alto flujo, mantenemos un flujo, el paciente está tosiendo y al momento que inhala un mayor flujo, entonces esa tos va a ceder progresivamente, mientras le sigamos administrando la cánula de alto flujo. Efectos clínicos: disminuye la frecuencia cardíaca, como ya les dije, ya genera mejor comodidad al paciente, mejor tolerancia a la interfaz y mayor confort. El paciente puede movilizarse, puede tomar su desayuno, puede comer, puede hablar, puede estar tranquilo con esta cánula de alto flujo, ¿no? Seguimos. Selección de pacientes. ¿A qué pacientes vamos a administrar cánula de alto flujo? No a cualquier paciente que venga a la UCI y haga cánula de alto flujo de frente, no. Primero, tenemos que saber cuál es la falla respiratoria, si es una falla hipóxica o leve o moderada, si es una crónica, una ira aguda grave, entonces no podemos administrar cánula de alto flujo porque si es una insuficiencia respiratoria grave, no podemos administrar cánula de alto flujo, ¿no? Podemos utilizar a un paciente que esté con una hipoxia leve o una hipoxia moderada, ¿no? Pacientes que están post-extubación, como les dije, para aquellos pacientes que han estado intubados prolongadamente, podemos utilizar cuando lo extubemos al paciente para mejorar su mecánica ventilatoria en el paciente, ¿no? Podemos utilizar una preoxigenación para la intubación. Anteriormente los anestesiólogos utilizaban la cánula de alto flujo para preoxigenar al paciente y poder intubar con mejor facilidad, ¿no? Aquellos pacientes que hayan tenido una mala tolerancia al BNI, ya con baja demanda ventilatoria, y evaluar el grado y el compromiso pulmonar que tiene el paciente en un paciente con COVID-19. ¿Cómo se programa? Hay hay distintas formas de programarlo, pero anteriormente hay que tenerlo como un principio básico. Se programa iniciar con 40 litros por minuto, ya con 1 a 2 litros por kilo de peso. O sea, ¿qué quiere decir? Que si uno pesa 60 kilos, podemos administrar con el flujo de 60 y puede ser con un flujo de 60 o con un flujo de 40 a 60, ¿no? Dependiendo. Ya, y el FIO2 siempre se inicia con un FIO2 del mayor FIO2, igual que para una ventilación mecánica. FIO2 al 100% y vamos graduando, vamos bajando progresivamente, como va ahí hasta dónde. Entonces, por eso vamos a poder, más adelante vamos a poder ver cuál es lo ideal para poder empezar a disminuir el FIO2 o disminuir el flujo del paciente. Para lograr una saturación deseada, ¿no? ¿Cuánto es la saturación que nosotros queremos desear en este paciente? Una saturación entre 97, 96, 95, que es lo ideal para ese tipo de paciente, ¿no? Siempre a partir de más a menos el FIO2, de 100% hasta el 50, 40%, dependiendo cuánto. Temperatura ideal de 35 a 37, según tolerancia del paciente. Bueno, aquí podemos observar un algoritmo de un manejo de pacientes con COVID-19, ¿no? Primero, pacientes con sospecha con una hipoxia, ¿no? Cumple 2 criterios de los siguientes. Si cumple que tiene una saturación menor de 90, uso de músculos accesorios de la respiración, una frecuencia respiratoria de 30 por minuto, ¿no? Y tiene
un taquicardia, ¿no? Tiene una taquicardia, entonces debemos conectar la cánula de alto flujo a un flujo de 40 litros por minuto y aumentar 5 litros según la tolerancia del paciente, según la necesidad, hasta llegar a 60 litros por minuto y comenzamos con un FIO2 al 100%. Evaluamos en 30 minutos. Si la respuesta del paciente es adecuada, entonces continuamos, mantenemos con la cánula de alto flujo. Si el paciente no tiene una tolerancia adecuada, suspendemos la cánula de alto flujo e iniciamos intubación orotraqueal. El otro método es cánula de alto flujo, oxígeno por bigotera, ¿no? Evaluar a los 30 minutos. Si no responde, ¿no? Si no responde, seguimos aumentando el flujo, ¿ya? Seguimos aumentando el flujo y al final, pues nos vemos si responde o no responde con el flujo alto. Si no responde con el flujo alto, terminan en una intubación endotraqueal, ¿no? Criterios de respuesta a oxigenación, bueno, ¿cuándo sabemos que el paciente está respondiendo a la cánula de alto flujo? Cuando la frecuencia respiratoria baja por el menor a 25 respiraciones por minuto, la saturación se mantiene en mayor a 90% y el FIO2 está manteniéndose, no menor de 60%. ¿Ya? Y siempre, o sea, ya podemos observar, el paciente puede estar saturando 100 no, 95, 96%. Entonces, otro de los criterios es tomarle unos gases arteriales. Si en los gases arteriales vemos que tiene un PAFI menor a 150, menor de 200, entonces ese paciente es un candidato alto para una intubación endotraqueal. ¿Por qué? Porque sobre que está saturando bien, quiere decir que el oxígeno no se está difundiendo bien. Entonces, el paciente no solamente necesita flujo, no solamente necesita oxigenación, el paciente va a necesitar algo adicional, que es una PIP, ¿no? Va a necesitar que se reexpandan más los alvéolos para que el paciente pueda mejorar esa parte, ¿no? Bien. Otro protocolo de la cánula de alto flujo es lo siguiente, ¿no? Pacientes en COVID-19 con un Venturi al 50%, saturando 96, 90%, un PAFI menor a 200. Entonces, ahí cabemos el ROX y vemos qué vamos a administrar. Una intubación orotraqueal y ventilador mecánico, o mascarilla y oxígeno, o cánula mascarilla o oxígeno, ¿no? Vemos según el ROX que salga. ¿Cómo sacamos el ROX? Saturación de oxígeno entre el FIO2 sobre la frecuencia respiratoria, ¿no? Y si vemos que no es que vemos que ¿cómo vamos a ver? Entonces colocamos una cánula de alto flujo, colocamos al paciente con cánula de alto flujo y lo pronamos al paciente. Lo pronamos con un flujo de 60%, con un FIO al 100%, ¿ya? Y verificamos a las 2 horas. Si mejora a las 2 horas, mejora el ROX a 4.88, hay que disminuir el oxígeno y disminuir el flujo progresivamente, hasta que se mantiene con un ROX mayor a 4 en el paciente, ¿ya? Y si no tolera, y si el ROX sigue menos de 280 y 285, entonces utilizamos ventilación mecánica en el paciente. Entonces, parámetros de una respuesta favorable en un paciente con cánula de alto flujo, que la frecuencia respiratoria tiende a mejorar, de 35 tiende a disminuir, que la saturación empieza a mejorar mayores de 90. Mejora el esfuerzo respiratorio. Es muy importante ver la mecánica respiratoria en estos pacientes. Estabilidad hemodinámica. Ojo, aquellos pacientes que estén saturando 96, 97 y estén con frecuencia respiratoria de 36, 38, pero a la vez que estén con una presión arterial media de menos de 65, alto riesgo de que el paciente tienda a ser intubado por la inestabilidad hemodinámica que va a presentar. ¿Por qué van a presentar inestabilidad hemodinámica? Por lo general en estos pacientes con COVID tiene que incrementarse el CO2. Al incrementarse el CO2 va a inestabilizar la hemodinámica del paciente, ¿no? Entonces, verificar que el ROX sea de mayor a 4.88, ¿no? Y aquí es la fórmula, ¿no? La fórmula para poder ver un ROX es saturación de oxígeno entre el FIO2 y respiración, cuántas son las frecuencias respiratorias por minuto del paciente. Si a las 2 horas de administrado está con menor a 85, entonces todavía le damos un chance de 4 horas más. Y vemos que a las 4 horas mejoró a 3.47, le damos otro chance. Y así llegamos y hasta ver
Si a las 24 horas tiene una mejor respuesta, un ROX mayor a 4.88. Si tiene un ROX mayor a 4.88, quiere decir que ese paciente está tolerando muy bien la ventilación. Seguimos. Esto es ROX, como podemos observar, ROX menor a 4.88 y ROX mayor o igual. Cuando nosotros tenemos un ROX mayor o igual a 4.88, por lo general vamos a tener un FiO2 de 60%, ¿ya? Y vamos a tener una saturación de 94 y un SAFI entre 157, ¿no? Y una frecuencia respiratoria entre 25, eso nos va a dar un ROX de 6.27. Pero si tenemos una saturación de 92 con un FIO de 0.80 y un SAFIO2, un SAFI de 115, entonces una frecuencia respiratoria de 39, el ROX va a ser de 3.29, que es probablemente que el paciente esté yendo en caída. Cuidados de enfermería. Los cuidados lo hemos hablado durante toda la ponencia, no es comprobar el reservorio de agua, vigilar el grado de condensación, vigilar la temperatura del sistema, mantener las tubuladuras en declive, realizar una correcta fijación para evitar que la tubuladura se enrolle en el cuello del paciente. ¿Cuál es el principio para el destete? Cuando empezamos a destetar un paciente de cánula de alto flujo, ¿no? El waiting del sistema de alto flujo. Cuando nosotros tenemos un FIO2 menor a 50. Cuando el flujo del paciente ya estaba un flujo menor de 40, un flujo de 30. Entonces ahí podemos empezar a destetar la cánula de alto flujo. Meta si podemos observar que el FIO2 se mantiene por debajo de 35%, ¿no? El lujo de bajo flujo, si el paciente empieza a tolerar la bigoterapia. Pero acá yo sí contradigo un poco esto. Si nosotros estamos utilizando un sistema de alto flujo, lo ideal es pasarlo a otro sistema de alto flujo. ¿Cuál sería el otro sistema de alto flujo? El sistema de Venturi. No de frente de la cánula de alto flujo, pasarlo de frente a la cánula binasal. No, así tengo un FIO2 de 21%. Recuerda que estás trabajando con un flujo. Y lo ideal es de un alto flujo pasarlo a otro alto flujo, que es el sistema de Venturi, ¿no? Y si el sistema de Venturi lo tolera muy bien, entonces empezamos a pasar a un sistema de bajo flujo, que puede ser una máscara simple, o si no, una cánula binasal, ¿no? Y si el paciente lo empieza a tolerar muy bien, entonces, chao alto flujo, y empezamos a iniciar el destete con la cánula, con la máscara de Venturi, y luego progresivamente retirar el oxígeno al paciente, ¿no? Listo. Muchas gracias. Eso vendría a ser todo lo que hemos podido hablar en el parte de enfermería sobre el cuidados de una cánula de alto flujo. No sé si tuvieran algunas preguntas. Ya el proceso de lo que es la emisión de constancias, así que estamos dejando en los comentarios el link para que ustedes puedan acceder y puedan registrarse. Recuerden que el proceso es de 24 horas el día de mañana. En este horario estarían recibiendo su constancia a través de correo electrónico. Revisen por favor también la zona de spam, que a veces en muchas ocasiones llega a esa zona el correo y no logran visualizarlo en primera instancia. Entonces, para ello también comentarles que es importante que también tomen una captura por si pueda suceder algún inconveniente, saber que podemos resolver su problema en ese momento. Entonces, tenemos unas preguntas, para esto Kelly va a ser la que va a trasladar las consultas con respecto a ello. Muy bien, gracias Edson. Entonces vamos a continuar con la ronda de preguntas. Judith Arrieta Espinosa nos pregunta, ¿cuál es la diferencia de la cánula de alto flujo y la máscara de snorkel o Casmont? Cuando nosotros hablamos de la máscara de snorkel, estamos hablando de una máscara de oxigenación. La cánula de alto flujo tiene un flujo constante. En cambio, el snorkel también tiene un flujo, pero hay varios tipos de snorkel, hay unos que son adaptados, que solamente son simplemente alta oxigenación, pero hay snorkels que sí tienen, al administrar FiO2 alto, entonces van a generar un flujo adecuado.
pero al administrar ese flujo adecuado no va a ser igual que una cánula de alto flujo. Definitivamente la cánula de alto flujo tiene mejor perspectiva y tiene mejor comodidad que el snorkel. Ahora, el snorkel no tiene estudios, ¿cómo se podría decir? No tiene una evidencia así como ha sido estudiado la cánula de alto flujo. El snorkel es una máscara que termina administrando oxígeno alta oxigenación que el paciente tiende a mejorar, ¿no? Pero la cánula de alto flujo te maneja alta oxigenación y te maneja flujo alto también. ¿Por qué? Porque la cánula de alto flujo te va a disminuir los espacios muertos. El snorkel no te va a disminuir el espacio muerto al ser una máscara. Pero ustedes dirán, pero ¿cómo la ventilación mecánica genera espacio muerto? No se disminuye el espacio muerto, porque en una ventilación mecánica utilizamos soporte. En cambio, en el snorkel no se utiliza ni soporte y el flujo es una alta oxigenación. O sea, yo 1000 veces iría a una cánula de alto flujo a la administración de una máscara de snorkel, ¿no? Muchas No sé si gracias. con eso estaría Muchas respondida gracias, la pregunta. licenciado Kenneth. En la siguiente consulta de Camucha Chinchay Pintado, en pacientes con diagnóstico COVID-19, ¿es mejor utilizar máscara de reservorio o máscara de Venturi? Lo ideal, eso, yo me recuerdo que una vez me preguntaron, uno de mis colegas me dijo, pero la máscara de Venturi genera mayor aerolización y la máscara de reservorio no. Entonces, lo que utilizan, la mayoría utiliza máscara de reservorio porque los pacientes de COVID necesitan alta oxigenación. Al necesitar alta oxigenación, el paciente, tú le colocas un Venturi y el paciente va a empezar a saturar 91, 92, pero tú le colocas un reservorio, el paciente va a saturar 96, 97. ¿Por qué? Porque vas a administrar mayor cantidad de oxígeno. Ahora, la que es mejor es Venturi, es lo ideal, iniciar con cánula binasal, utilizar máscara simple, utilizar máscara de reservorio, máscara de Venturi. No tolera la máscara de Venturi porque recuerda que la máscara de Venturi solamente tiene un FIO2 hasta el 50%. Entonces, para proteger y para mejorar el confort del paciente, utilizamos una máscara de reservorio para dar alta oxigenación hasta que el paciente pueda ingresar a un ventilador mecánico, a una cánula de alto flujo o a un sistema de snorkel, ¿no? Un sistema de blender o un sistema de Guairachi, para que nosotros poder mejorar el flujo del paciente. Entonces, lo ideal es administrar de la siguiente manera: cánula de alto flujo, máscara simple, Venturi y reservorio. Lo digo ¿por qué? Porque vamos a administrar el oxígeno incrementando, ¿no? Vamos a incrementar el oxígeno en la administración. Lo conveniente ahora por la aerolización, la cánula binasal genera una aerolización aproximadamente de 30 centímetros a la redonda. La máscara de Venturi te genera entre 30 a 45 centímetros a la redonda aerolización. El reservorio te genera hasta 1 metro de aerolización. La cánula de alto flujo te genera a 15 a 20 centímetros de aerolización. O sea, ¿qué quiere decir? Si nosotros hablamos de aerolización, la que te da menos aerolización del virus, que se podría decir, es la cánula de alto flujo, ¿ya? Y la que te causa mayor aerolización es la máscara de reservorio, ¿no? Y bueno, espero que con eso haya sido respondida la pregunta. Gracias, licenciado. Rocío Rupay Claros nos pregunta, ¿cuándo decimos que un paciente necesita un alto flujo? ¿Y cuáles son los procedimientos en pacientes de alto flujo? Bueno, cuando un paciente necesita, creo que lo hemos hablado en la exposición, cuando una frecuencia respiratoria sea mayor, necesita una frecuencia respiratoria alta, ¿no? Cuando tengamos una frecuencia respiratoria y un mal patrón ventilatorio y vemos que el soporte oxigenatorio que se le está adecuando no es adecuado. O sea, le estamos dando un ejemplo, le estamos poniendo cánula binasal y el paciente está saturando 80. Inmediatamente retiramos la cánula binasal, pasamos a un Venturi. Con un Venturi el paciente empieza a saturar 85, 86, 87.
y el patrón ventilatorio del paciente está con una frecuencia respiratoria de 30, 40. Entonces, desechamos el Venturi y pasamos al reservorio. Con el reservorio no va a mejorar el patrón ventilatorio, la frecuencia respiratoria se va a mantener en 30, 40, pero sí va a tender a subir la saturación. Entonces, ahí nos va a dar un chance para poder buscar una cánula de alto flujo. Eso creo que sería lo más conveniente, ¿no? Y uno de los criterios para la administración de cánula de alto flujo es que el paciente tenga una frecuencia respiratoria alta, que el paciente tenga un mal patrón ventilatorio. Si le administramos la cánula de alto flujo y el paciente disminuye la frecuencia respiratoria, mejora la saturación, ok, le damos un ley y que siga con la cánula de alto flujo. Pero si el paciente sobre que está con la cánula de alto flujo, con un FIO2 alto y con flujo alto, entonces le damos no le damos un ley, sino que va a tender que a disminuir y a fracasar el paciente, entonces tenemos que realizar una intubación endotraqueal. Creo que sería el concepto para poder nosotros ver y cómo administramos la cánula de alto flujo, en qué momento la administramos la cánula de alto flujo. Como yo les dije en un inicio, no todo paciente que ingrese a la UCI es para cánula de alto flujo. Vemos que tiene un mal patrón ventilatorio, vemos que tiene un PAFI menor de 150, ya no hay que pensarlo porque ese pulmón está sufriendo. Entonces lo ideal es intubarlo al paciente, ¿no? Intubarlo al paciente, mantenerlo un paciente con una PIB, con un soporte alto, con un volumen tidal alto que se le va a administrar para el beneficio del paciente. No vamos a estar esperando a que el paciente se agote con la cánula de alto flujo, porque si vemos que no está respondiendo a la cánula de alto flujo, probablemente se va a agotar. Y si vemos que viene con un PAFI bajo, va a tolerar un par de horas la cánula de alto flujo y luego va a tener que llegar sí o sí a la intubación endotelial. Creo que con eso sería la respuesta para la licenciada. Ok. Tenemos acá otra consulta de Winnie Lu. ¿Cuál es el momento indicado de bajar el flujo de la cánula nasal de alto flujo? ¿Cuándo empezamos a disminuir el flujo del paciente? Cuando hoy día empezamos la intubación del paciente, perdón, empezamos la terapia de alto flujo y el paciente con un FIO2 de 60% y con un flujo de 60, el paciente está saturando 92, 93 y seguimos con esa terapia, pero pasa 3 días y vemos que con el mismo flujo y con el mismo FIO2, el paciente ya está saturando 100% y la frecuencia respiratoria de lo que estaba en 25, 26, baja a 17 y 18. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No vamos a bajar el flujo primero, vamos a bajar primero el FIO2. Bajamos el FIO2 hasta 30% y lo está tolerando muy bien, entonces recién empezamos a bajar el flujo, 60, 40. Bajamos, terminamos de bajar el flujo del paciente y así progresivamente vemos. Si el paciente lo empieza a tolerar, no empieza a presentar frecuencias respiratorias altas, no empieza a tener polimnia, no empieza a presentar disnea, entonces quiere decir que el paciente lo está tolerando muy bien el destete del alto flujo. Otro indicativo en la UCI es ver los PAFIs, ¿no? Ver si un PAFI está mayor de 250, entonces hay que ir disminuyendo el flujo y primero, el oxígeno del paciente, ¿no? La cantidad de FIO2. Si con un FIO2 de 60% el paciente está con un PAFI de 280, 300, entonces empezamos a disminuir el FIO2 y manteniendo el flujo, ¿no? Ahí llega un momento donde el paciente también se cansa de la cánula de alto flujo y él dice mucho aire, mucho aire, mucho aire. Vemos que su AGA está resultando, está adecuado, entonces también empezamos, ya nos dimos cuenta que bajamos el FIO2 y empezamos a bajar el flujo del paciente, que es lo más ideal, ¿no? Muchas gracias, licenciado Kenneth. Realmente ha sido un gran beneficio para CIS Especialización y para todos los participantes que están conectados a través del Facebook, contar con su ponencia y poder cubrir aquellas dudas en relación al manejo de cánula de alto flujo. Muchas gracias, licenciado Kenneth. Gracias, Kelly, muchas gracias y al auditorio, muchas gracias por escucharme y espero que haya sido de beneficio para todos los oyentes esta pequeña exposición de cánula de alto flujo. Nos vemos, licenciado Kenneth. Nos vemos. Cuídense mucho. Gracias. Perfecto, entonces nos quedamos en vivo con los participantes. Comentarles lo siguiente. Hemos vuelto a colocar el link. Lastimosamente Facebook nos restringe un poco el tema de generar los links a través de los comentarios.
Pero para ello los invitamos a que cierren la transmisión y vuelvan a ingresar para que puedan ver el link en la parte inferior. Lo van a encontrar de manera fijada en los comentarios. ¿Perfecto? Bueno, Kelly, coméntanos un poco qué se viene en estos días, porque tenemos una serie de actividades que vamos a desarrollar. Bueno, este jueves no vamos a realizar un webinar porque estamos toda una semana por el Bicentenario y también por aniversario de Asís Especialización. Contamos con muchos cursos y también programas. Por tal razón les motivamos a que puedan visitar nuestra página de Asís Especialización, que ahí contamos con todos los programas que venimos desarrollando. Edson, ¿me puedes comentar un poquito más sobre ello? De hecho, tenemos el día 29 y 30 de julio un curso internacional donde vamos a contar con docentes nacionales e internacionales. Tenemos a los docentes acá como el licenciado Carlos Ayes del Hospital 2 de Mayo, va a estar presente el doctor Araujo también, va a estar el licenciado Camilo Díaz y el licenciado Nazareno de Argentina, el licenciado Camilo de Colombia y el licenciado de Argentina, Nazareno, ¿no? Que nos van a acompañar en el curso de... El curso internacional Monitoreo Hemodinámico y Administración de Inotrópicos y Vasopresores en pacientes críticos. Como comenta Edson, vamos a contar con ponentes internacionales, peruanos también, con amplia experiencia en este sector, ¿no? Y bueno, los esperamos el día 29 de julio y también el 30 de julio. Va a ser también por Facebook, ¿se va a transmitir también? Vamos a transmitirlo por Facebook, pero sin embargo, si ustedes desean la certificación, van a poder hacer toda la gestión a través de este mismo. A través del chat también de Facebook pueden escribirnos para consultar sobre este curso internacional que va a contar con aproximadamente de 6 a 7 horas aproximadamente de clase, así que va a ser muy extenso porque vamos a hablar de diferentes temas, vamos a tener la opinión incluso de diferentes docentes que van a estar en constante capacitación, a todos los que van a estar conectados. Ya está disponible el evento, incluso si ustedes desean adquirir las entradas para este evento, van a poder hacerlo a través de la sección de eventos en nuestro fanpage. Buscan la sección de eventos y van a aparecer las diferentes clases que se van a desarrollar. Entre ellas está el curso internacional que vamos a desarrollar este 29 y 30, que para mí de verdad va a ser una buena experiencia esa semana. Realmente va a ser muy interesante poder compartir con tantos ponentes de amplia experiencia. Y bueno, también el curso, también nosotros estamos desarrollando programas internacionales y programas nacionales, como en el caso del programa de perfeccionamiento de inserción periférica PIC, así que también los invitamos a que puedan ustedes consultar en nuestra página web o a través de el Facebook. Solo nos quedan 5 vacantes para el programa de perfeccionamiento, que de hecho ya lo estamos cerrando porque, bueno, como entenderán, estos programas, como requieren mayor atención, son grupos cerrados, así que digamos, el aprendizaje es más personalizado. De hecho, vamos a tener un taller en vivo al finalizar este programa de 7 meses, donde todos los participantes de este programa van a aprender a cómo hacer la inserción del PIC en los neonatales. Así que los invitamos a que puedan solicitar información con respecto a ello. ¿Ok? Entonces, les agradecemos. Vamos a estar abierto todavía unos 10 minutos más el formulario para que puedan inscribirse. 6 y 20 de la tarde, hora peruana, va a cerrar el formulario, así que los invitamos para que ustedes puedan ya inscribirse y dejar todos sus datos. Nosotros pasamos a retirarnos, Kelly. Sin antes agradecer a todos los participantes que se han conectado desde Ecuador, desde México, desde Uruguay, Cuba, de Lima, Loreto y Quito. ¿Esto me puede Sí, hemos visto también participantes de México. Por ahí estaba chequeando, justo estaba con el celular viendo los comentarios que nos estaban dejando. Atentos a todas las novedades. Tenemos muchas cosas que se vienen, sobre todo porque estamos celebrando el 7º aniversario de Asís Especialización. Estamos cumpliendo 7 años ya en una labor intensa de capacitación y desarrollo profesional de cada uno de los profesionales de la salud, ¿no? Y estamos desarrollando también un evento que vamos a realizar en los próximos días sobre lo que es el Bicentenario. Así que estamos con muchas celebraciones ya a pie de darse, y los invitamos a que estén conectados en Facebook para que ustedes estén enterados de todos los detalles de estos eventos. Entonces, bueno, pasamos a retirarnos, los dejamos por favor con la transmisión. Nos vemos el día de mañana, también tenemos curso. Tenemos un montón de cursos, mañana estamos combinando la segunda parte de pediátricos y vamos a estar transmitiéndolo, así que en todo caso los vería mañana, ¿ok? Que tengan un excelente día, nos vemos, Heli. Hasta luego, que tengan un buen día. Seguimos innovando. Ahora podrás comprar nuestros programas por Facebook Pay. Fácil, seguro y rápido.